Bien, vamos con la tercera unidad del curso de análisis estructural. En esta última etapa vamos a estudiar los marcos rígidos, también conocidos como marcos planos. A diferencia de las vigas continuas, en los marcos rígidos se debe de considerar la sección de la columna y la sección de la viga. La sección de la columna generalmente se determina mediante una fórmula experimental en donde se divide la longitud entre las dos columnas, en este caso que es 600 centímetros, entre un valor que es constante igual a 20. En este caso tenemos la sección mínima igual a 30 centímetros en un lado. Se puede considerar para el problema un predimensionamiento de 30 por 30 centímetros para ambas columnas. En el caso de la trave o viga, utilizaremos otra fórmula en donde el peralte se determina dividiendo el claro de la viga, que en este caso son 600 centímetros, entre 10, que es un valor constante, quedando igual a 60 centímetros de peralte. La base de la trave puede tener una proporción de la mitad del peralte, es decir, en este caso colocaríamos 30 centímetros. Una vez calculadas las secciones en cuanto a predimensionamiento, podemos trabajar ya el procedimiento de análisis. Como siguiente paso, sí es importante tomar en cuenta las medidas de las secciones previas para obtener el momento de inercia. El momento de inercia de cada uno de los elementos. El momento de inercia de las columnas se determina multiplicando la base por la altura al cubo y se divide entre 12. Se tomaría como la base este valor y como la altura el que está en sentido horizontal, ya que las columnas están orientadas en este sentido para el trabajo del marco de la estructura. Esto nos determina un valor igual a 67.500 centímetros a la cuarta. En el caso de la viga, aplicaríamos la misma fórmula. El momento de inercia centroidal también queda determinado por la base de la sección, que son 30 centímetros, por el peralte de la sección, en este caso 60 centímetros, al cubo, y se divide igualmente entre 12, dándonos un resultado igual a 540.000 centímetros a la cuarta. Una vez calculados los momentos de inercia, con estos valores, ya podemos determinar las rigideces de cada uno de los elementos. Así como lo estudiamos en las vigas continuas, la distribución de momentos tiene que relacionarse con la rigidez de cada elemento. La rigidez de la columna, aplicando la fórmula que estudiamos en las vigas, vuelve a ser para un extremo empotrado en A y otro en B, igual a 4 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia de la sección, y se divide entre la longitud del elemento. Muy bien, de acuerdo a la fórmula de la rigidez, vamos a determinar la rigidez de cada uno de los elementos de la estructura. La rigidez de la columna se determina multiplicando nuevamente 4, que es un factor de apoyo, en el caso del empotramiento, por el módulo de elasticidad del material. En este caso lo consideremos la unidad por ser toda la estructura de concreto armado, por ejemplo, o en algún otro material. Lo vamos a multiplicar por el momento de inercia respectivo, que es 67.500 centímetros a la cuarta, y lo vamos a dividir entre la longitud o altura de la columna, que son 300 centímetros, dándonos un total de 900.
Después obtenemos el valor de la rigidez de la viga, aplicando la misma fórmula. K de la viga sería igual a 4 veces, que es la constante, por 1, nuevamente, por el momento de inercia de la viga, en este caso 540.000 centímetros a la cuarta, y lo vamos a dividir entre la longitud de la viga, que en este caso son 600 centímetros, dándonos un total de 3.600. Muy bien, una vez determinadas las rigideces de cada uno de los elementos, vamos a calcular los porcentajes de distribución de momentos, es decir, los coeficientes o factores de distribución. Nuevamente, como en la viga continua, los factores de distribución se van a determinar con la fórmula que dice el factor de distribución es igual a la rigidez del elemento, de la viga o de la columna, entre la suma de las rigideces que sean concurrentes al nodo donde se conectan los dos elementos, en este caso la columna con la viga. Para aplicar la fórmula de los factores de distribución, en el primer punto, que es que corresponde a un empotramiento, no será necesario determinar ese factor, ya que todo empotramiento tiene la capacidad de absorber momentos y no de distribuirlos. Entonces iniciaríamos el cálculo de los factores con el primer factor de distribución, que corresponde al nodo B. Esto es de B hacia el punto A, la parte superior. De B hacia el punto A vamos a dividir la rigidez de la columna, que en este caso es 900, entre la suma de las rigideces concurrentes al nodo B. En este caso van a ser concurrentes la rigidez de la columna más la rigidez de la viga, igual a 900 más 3.600, dándonos un resultado igual a 0.20. Esto representa el 20% de la distribución de momentos en ese extremo. Para determinar el otro factor de distribución del nodo B, ahora se llamaría el factor de distribución del nodo B al nodo C. Colocamos la rigidez de la viga, según la fórmula, que es 3.600, entre la suma de las rigideces nuevamente concurrentes al nodo B, que son las mismas que en el caso de la columna. Se sumarían 900 más 3.600, dándonos un total de 0.8. Como el marco es simétrico en distancia y en altura, lógicamente los factores entre C y B y C y D pues van a ser los mismos por simetría. El factor de C a B nuevamente es 0.80, el factor de C hacia D es 0.20. Bien, vamos a calcular los momentos de empotramiento de cada uno de los elementos. En el caso de la columna, de B hacia A y de C hacia D, no aplicamos fórmulas, ya que las columnas no estarían sometidas a cargas perpendiculares en sus ejes. En el caso de la viga, aplicamos las fórmulas correspondientes de la carga uniforme repartida. El momento de empotramiento para el punto B, vamos a llamarle de B hacia C, se determina con la fórmula general, que es igual a W por la longitud de la viga al cuadrado entre 12. Sustituyendo datos, tenemos 2 toneladas por cada metro por la longitud de la viga, que son 6 metros, al cuadrado, y lo vamos a dividir entre 2, dándonos un total de 6 toneladas metro. Tomando como signos los signos de la convención de signos para la estática. Positivo en el caso del momento del lado izquierdo, y para el momento de empotramiento del lado derecho, de C hacia B, aplicamos la misma fórmula, menos W
por la longitud de la viga al cuadrado entre 12 igual a menos 2 toneladas por metro lineal por la longitud de la viga al cuadrado, y lo vamos a dividir entre 12, dándonos un total de menos 6 toneladas metro, considerando el signo correspondiente, que es a favor de las manecillas del reloj, negativo. Muy bien, pues ya tenemos los datos necesarios para iniciar la distribución de momentos, es decir, aplicamos el método de distribución de momentos, o mejor conocido como método de Cross. A continuación, para facilitar el cálculo, vamos a elaborar una tabla de columnas y renglones en donde vamos a aplicar el procedimiento. Tenemos en la estructura 3 elementos, son 2 columnas y una viga, es decir, necesitamos para la tabla 6 columnas en total, 2 para cada elemento. Nos dibujamos la tabla de 6 columnas y vamos a colocar en esas columnas cada extremo de cada uno de los elementos. Por ejemplo, la primera columna, que es de A hacia B, la vamos a colocar aquí. Es decir, estaríamos trabajando el nodo A. A continuación, el extremo de la misma columna, de B hacia A, pertenecería al nodo B. En el mismo nodo B es concurrente la viga y la columna. Entonces, colocaríamos en la siguiente columna de la tabla de B hacia C. Y esto corresponde a la conexión de esos dos elementos, el nodo B. Nos pasamos al nodo C. El nodo C nuevamente incluye la conexión o el extremo de la viga, que es CB, y la columna, que en este caso es de C hacia D. Vamos a colocarlo en la siguiente columna de la tabla. Y por último, tenemos la base o el extremo de la columna del lado derecho. Esta correspondería a DC. De D a C, y tomamos el nodo D. Con esos datos, ahora vamos a colocar lo que ya calculamos anteriormente. Primero, el factor de distribución. El factor de distribución, como en el caso de las vigas continuas, en donde encontrábamos empotramiento, en el nodo A tendríamos de A hacia B 0. En el nodo B, de B hacia A, como ya lo habíamos calculado, 0.20. En el nodo mismo B, nada más que es de B a C, que es el extremo de la viga, tenemos un valor de 0.80, lo cual nos indica que la suma debe ser igual a 1, es decir, el 100% de la distribución del momento se reparte entre esos dos elementos. En el nodo C, por simetría, pues vamos a tener aproximadamente lo mismo por cada uno de los valores de CB y CD, 0.80 del lado izquierdo y 0.20 del lado derecho, que corresponde al extremo de la columna derecha. Por último, en el nodo D, nuevamente 0 por ser empotramiento. ¿Qué otros datos vamos a colocar? Vamos a colocar los momentos de empotramiento iniciales, vamos a llamarles de esa manera porque son los que vamos a considerar para la distribución de momentos. Del lado izquierdo, en el caso de la columna, no aparecen momentos de empotramiento. Podemos colocar 0 en el extremo A, B y 0 en el extremo de B hacia A. En el caso de la viga, el momento de B a C y de C a B, ya los calculamos, igual a 6 toneladas metro, y el otro con signo negativo, 6 toneladas metro. De la misma manera que en la columna del lado izquierdo, los momentos de empotramiento son 0 y 0. Muy bien, a continuación seguimos con el
procedimiento, como en el caso de las vigas, calculando después el factor de equilibrio. Podemos llamarle primer factor de equilibrio. El factor de equilibrio se va a determinar por suma algebraica de momentos por cada nodo. En el caso del nodo A, al no tener ese momento de empotramiento, no es necesario colocarlo, pues es igual a 0. En el nodo B vamos a sumar 0 más 6. Cambio de signo para equilibrar el nodo y quedará menos 6 toneladas metro. En el nodo C aplicamos la misma regla, es la suma de momentos de cada uno de los elementos, CB y CD concurrentes, y le vamos a cambiar de signo, quedándonos 6 toneladas metro. Una vez calculados los factores de equilibrio, continuamos con el cálculo de la primera distribución de momentos. Se va a repartir el momento de cada nodo proporcionalmente a la rigidez de cada elemento, es decir, en el caso del nodo B vamos a multiplicar menos 6 toneladas metro por cada uno de sus factores de distribución, es decir, menos 6 por 0.2 menos 1.20 y menos 6 por 0.8 menos 4.8. La suma algebraica de estos dos momentos deberá de ser igual al momento o factor de equilibrio. En el nodo C, por simetría, tendremos algo similar. Se multiplica el factor de equilibrio por el factor de distribución respectivo, 6 por 0.8, y obtenemos 4.8 toneladas metro. A la derecha del nodo C tenemos CD. Se multiplica el factor de equilibrio, que es 6 toneladas metro, por 0.2, dándonos un total de 1.20 toneladas metro. Continuando con el procedimiento, ahora vamos a determinar el primer transporte de estos momentos. Para calcular el primer transporte, tenemos que revisar si el extremo de los elementos, de las vigas y de las columnas, tienen la capacidad de absorber los momentos. Por ejemplo, en el nodo A tenemos un empotramiento, lo que representa un tipo de conexión que es capaz de absorber momento. El primer momento que vamos a transportar hacia ese nodo es el de menos 1.20. Ese momento lo vamos a dividir entre 2 y marcamos una flecha hacia donde va la mitad del momento. Esto sería menos 0.60 toneladas metro. Entre BA y BC va a suceder la misma situación. Al ser extremos empotrados, el momento de menos 4.8 le va a enviar la mitad de cada momento. Esto sería 2.4 toneladas metro y menos 2.4 toneladas metro. Para CD aplica lo mismo. 1.20 se divide entre 2, quedando 0.60, que es la mitad, hacia el extremo D de la columna. En el caso de AB no le envía al no tener momentos, y en el caso de DC tampoco le envía la mitad a CD. Una vez transportados los momentos, en este nivel se vuelven a desequilibrar los momentos. Por lo tanto, será necesario aplicar un segundo factor de equilibrio. Y calculamos de la misma manera el segundo factor de equilibrio al primer factor de equilibrio, es decir, se suman los momentos por nodo y al resultado se le cambia de signo. En el caso de la columna de A hacia B, menos 0.60, aquí se puede colocar más 0.60. En el nodo B vamos a sumar los momentos de BA y de BC del transporte. Del lado izquierdo es 0, del lado derecho es 2.4.
0 más 2.4 es más 2.4. Cambio de signo, le vamos a colocar menos 2.4 toneladas metro, quedando a la misma distancia del factor de arriba, del primer factor, es decir, que esté situado en la línea del nodo B. Lo mismo para el nodo C, vamos a sumar menos 2.4 más 0, cambio de signo, vamos a obtener un valor positivo de 2.4 toneladas metro. Y por último, en el nodo D, aplicamos exactamente lo mismo que en el primer caso, es el de punto 60, cambiaría a menos 0.60. Una vez determinado el factor de equilibrio, pasaríamos a obtener la segunda distribución de momentos. Bueno, calculemos la segunda distribución, nuevamente como en la primera distribución, aplicando la fórmula. Se multiplica el factor de equilibrio por el factor de distribución. En el caso de la columna de A hacia B, en la base de la columna, el resultado sería 0.60 por 0. En el nodo B vamos a multiplicar menos 2.4 por 0.20 y esto es igual a menos 0.48 toneladas metro. A la derecha del nodo B se multiplica menos 2.4 toneladas metro por su respectivo factor, que es 0.80, para obtener menos 1.92 toneladas metro. De igual manera, en el nodo C obtenemos 2.4 por 0.80 igual a 1.92 toneladas metro, y a la derecha del nodo C se multiplica 2.4 por 0.20 para obtener 0.48 toneladas metro. Y así como en el nodo A, el nodo D tiene un valor igual a 0, menos 0.60 por su respectivo factor de distribución, que es 0, quedaría igual a 0. Pasaríamos a un segundo transporte de momentos con la finalidad de reducir los momentos a fracciones decimales. El segundo transporte se determina de la misma manera que el primer transporte. Se obtiene la mitad del momento distribuido en el extremo opuesto. En el caso de BA y AB, menos 0.48 envía la mitad, que es 0.24 toneladas metro. 0 pues no le envía ningún valor hacia BA. En el caso de BC y CB se transportaría la mitad de BC hacia CB y de CB hacia BC, obteniendo menos 0.96 toneladas metro y más 0.96 toneladas metro. 0.48 le va a transportar la mitad a la base de la columna en el punto D. Listo. Una vez calculado el segundo transporte, se desequilibran los momentos por nodo, por lo que será necesario volverlos a equilibrar, calculando un tercer factor de equilibrio. Y nuevamente el tercer factor de equilibrio se obtiene por nodo. En el nodo A podemos colocar 0.24, en el nodo B se suman 0 más 0.96 y cambio de signo, menos 0.96. En el nodo C se sumarían el momento de CB menos 0.96 más 0 y le cambiaríamos de signo, colocándolo en la misma línea del eje C, esto es 0.96.
Por último, en el nodo D, únicamente cambiamos el signo a 0.24 a menos 0.24. Una vez terminando de calcular el factor de equilibrio, pasaríamos a una tercera y última distribución de momentos. La tercera distribución se determina nuevamente multiplicando el factor de equilibrio de la columna por el respectivo factor de distribución. En este caso, nuevamente igual a 0. En el nodo B, menos 0.96 se multiplica por 0.20 para obtener 0.19 menos 0.19 toneladas metro. Del lado derecho, menos 0.96 se multiplica por 0.80 para obtener menos 0.77 toneladas metro. En el nodo C, por simetría, quedan los mismos valores, 0.77 con signo positivo y 0.19 igualmente con el mismo signo. Y por último, en la columna de D a C, multiplicamos menos 0.24 por su respectivo factor de distribución y obtenemos 0. Bueno, para terminar con la distribución de momentos, ya nada más faltaría sumar los momentos. Vamos a sumar los momentos por cada una de las columnas, cada extremo de cada uno de los elementos de la estructura. Vamos a sumar los momentos de empotramiento, todas las distribuciones, más todos los transportes. En el caso de la columna en la tabla de A a B, vamos a sumar 0, menos 0.60, menos 0.24, obteniendo un total de menos 0.84 toneladas metro. En BA sumaríamos 0, menos 1.20, menos 0.48 y menos 0.19, obteniendo un total de menos 1.87 toneladas metro. A la derecha del nodo B se suma igual el momento de empotramiento más la primera distribución, más el primer transporte, más la segunda distribución, el segundo transporte y la tercera distribución, dándonos un total de 1.87 toneladas metro. Por ser simétrico el problema, el marco rígido o marco plano, obtenemos los mismos valores del lado derecho. En este caso sumamos menos 6, más 4.8, menos 2.4, más 1.92, menos 0.96 y más 0.77, dándonos un total de menos 1.87 toneladas metro. Bien, para terminar, ya nada más nos faltaría sumar la columna de la tabla de C a D, que es 0 más 1.20 más 0.48 y más 0.19 igual a 1.87 toneladas metro. Y en la última columna de la tabla vamos a obtener el mismo valor de la columna en AB, que es igual a 0.84 toneladas metro. Bien, con esto terminamos la distribución y la determinación de los momentos de continuidad. Los momentos de continuidad se pueden colocar sobre la estructura. Por ejemplo, el de menos 0.84 lo podemos situar en esta forma. En la parte superior de la columna podemos colocar el siguiente valor, que es menos 1.87 toneladas metro. Para la viga, como es el mismo nodo que conecta a la columna y a la viga, podemos representarlos de esta forma, 1.87. Es decir, deberá estar en equilibrio cada uno de los nodos.
En el nodo C hacemos lo mismo, aplicamos el momento de C hacia B. El momento de C hacia B es menos 1.87 y de C hacia D tomamos el momento en la tabla que es más 1.87. Y por último en el nodo D, en la base de la columna de D hacia C colocamos la magnitud de 0.84 toneladas metro. Con esto pues ya tendríamos el esquema listo para calcular las reacciones, las gráficas de cortantes y las gráficas de momentos flexionantes de cada uno de los elementos.